6 dal vivo. Queridas amigas, yo soy ya de mucho tiempo, de muchos años, que me piden de hacer vídeos en inglés, en castellano y en otros idiomas, porque yo tengo la suerte de que me siguen de todas partes del mundo. Entonces me han pedido de hacer vídeos también en castellano. Y ahora voy a poner entre las características del vídeo que yo este vídeo lo grabo en castellano porque me han pedido muchas veces, como decía, de grabar en otros idiomas con respecto al mío. eh, no sé si acá tengo eh, aquí puse y pongo que es noticia y política. Decía en el vídeo de hoy, que son las 19, vamos a ver, son las 21:44 en Roma. Quiero hablar de este strange hello, ciao, come va? Entonces quería hablar de la guerra comercial mundial y la crisis en América Latina. Mi amigo está en live ahora y decía, hago este vídeo después de de los tantos pedidos que me han hecho de grabar en castellano. Hay en acto una guerra comercial mundial. Es como si fuera un sustituto de una guerra convencional, porque va a afectar a muchos países, sobre todo va a afectar a América Latina. Y acá Windows me dice de reinicializar ahora, pero yo no reinicializo ahora. No sé por qué Windows te pide siempre de reinicializar la computadora cuando estás empleándola. Pero estamos frente a una guerra comercial mundial que realmente se jugará sin cuartel y que afectará a sobre todo las economías gigantes como la de China, Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea, Japón, India, pero que dejará fuera de competencia a América Latina. Ya el proceso expansionístico de la economía latinoamericana se acabó alrededor de 2 o 3 o 4 años atrás, cuando los proyectos que parecían exitosos como el de Hugo
da Silva, Ignacio da Silva, de los Kirchner, de Evo Morales y de Chávez, Hugo Chávez de Fría, revelaron que detrás había mucha corrupción, por lo que América Latina no se pudo rescatar debido a su corrupción política y debido a que inició, por ejemplo, a bajar el precio del petróleo y de la soja, que también esa fue una guerra comercial dirigida sobre todo a Rusia, con la guerra de Crimea entre rusos y ucranianos, pero que afectó también a Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, la bajada del petróleo. Ahora el petróleo está subiendo y también eso afecta al continente latinoamericano. Y acá tenemos dos cosas que son y de las exportaciones latinoamericanas. Y del otro lado tenemos en vez la crisis estructural de la política latinoamericana, que es acá lo quiero dejar por escrito. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Porque quiero saber qué opinan ustedes. Del otro tenemos siempre una recurrente crisis estructural en los países de América Latina, por lo que live que hago gracias a que se pueden hacer lives desde el celular, les pido que dejen sus comentarios, o sea, ¿qué opinan ustedes de la situación latinoamericana en sí y de la situación latinoamericana con respecto a las guerras comerciales que hay, a este proteccionismo, que cada vez que en los países latinoamericanos se invoca el proteccionismo, se dice que es anacronístico y que no funciona, pero que en vez es aplicado constantemente por los países centrales del primer mundo. Porque los países latinoamericanos no pueden ser proteccionistas y tratar de defender sus productos, mientras que los demás países, empezando por Estados Unidos, siempre regulamentaron la cantidad de productos importados y siempre fueron proteccionistas? Pero si se hace en países como Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Brasil, se parece una cosa mala. Según ustedes, esta guerra comercial que Donald Trump emprendió en contra del mundo entero, ¿a qué llevará? Sobre todo, dado que me han pedido desde América Latina que haga vídeos en castellano, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles serán las consecuencias para América Latina, los países que integran América Latina, de esta guerra comercial que restringirá de mucho las exportaciones de los productos latinoamericanos hacia Norteamérica? ¿Qué beneficio saca Norteamérica de todas estas restricciones? Yo no sé, no tengo una idea clara, pero indíquenmelo ustedes, díganme ustedes qué piensan de lo que se vendrá en el futuro en Latinoamérica.
qué rumbo tomará la política latinoamericana en los años a venir, porque se prevén serias dificultades económicas en toda la región, la macro región latinoamericana, suramericana, y también centroamericana y norteamericana, porque México integra Norteamérica, pero está desde siempre en serias dificultades. Es el socio más pobre del NAFTA, que está pagando serios tributos. Entonces, la crisis de América Latina, estructural, política, infraestructural, industrial, económica y sobre todo financiera, ¿cómo se podrá arreglar? Les dejo este vídeo, mi primer vídeo en castellano, que si tendrá un determinado número de like y de espectadores, entonces yo me propongo de seguir hablando para todas mis amigas y amigos de YouTube en castellano. Si claramente este vídeo lo verán en pocas personas o no lo verá nadie, yo no seguiré haciendo directas en idioma castellano porque no tiene sentido. Es tarde acá en Roma, son las 21:53. No quiero desgastar mi celular haciendo vídeo que nadie verá después, anche porque me cuesta un mínimo esfuerzo. Pero díganme ustedes si este vídeo les gustó, si el tema del que trata le gustó. Yo trato de hablar en castellano lo mejor que puedo. Sé que recibiré muchas críticas por cómo hablo en castellano, pero no tengo ocasión de practicar diariamente. Entonces, repito, este es un vídeo de prueba, mi primer vídeo en castellano. La guerra comercial mundial, según ustedes, ¿a cosa nos hará llegar? ¿A qué nivel de circunstancias económicas y políticas ustedes se encontrarán en Latinoamérica? Y la crisis de América Latina en sí, aparte del problema económico, ¿cómo se podrá resolver? La crisis de Venezuela, no sé, la modernización de Cuba, la crisis de del Lavallato en Brasil, en los países del Mercosur. Espero sus opiniones y les agradezco de haberme seguido. Haré otros vídeos en castellano si este será visto un número suficiente de veces. Dejen sus comentarios acá abajo y condividan el vídeo porque también otros puedan comentarlo. Gracias por todo. Hasta la vista, su amigo Santenchan.